Seres extraños. Fantasmas. Perversidad humana. Sucesos inexplicables. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La noche de bodas. Adaptación del relato original de Catul Méndez. La lívida palidez del amanecer se filtraba entre las cortinas. Yo no dormía, mirando esa triste luz. De pronto, el silencio del apartamento se vio interrumpido, y pocos minutos después, Sylvain Brunel empujaba la puerta de mi habitación, seguido por mi criado que, vestido apresuradamente, sostenía la lámpara. ¿Eres tú? Mi sorpresa era natural, toda vez que Sylvain Brunel se había casado la víspera con una bella muchacha de la que estaba apasionadamente enamorado. ¿Qué vienes a hacer en mi casa cuando deberías estar disfrutando de tu noche de bodas? Mi asombro aumentó, adivinando una dolorosa preocupación, cuando vi el rostro herido de Sylvain, con sus ojos inyectados en bilis roja y sus labios temblando como los de un enfebrecido. ¿Crees en lo imposible? ¿Crees en la prodigiosa quimera de los difuntos, que viven como nosotros, que aman, odian, sufren y lloran como nosotros? ¿En el milagro de los muertos o de las muertas, que nos acompañan en las calles, nos toman del brazo, se sientan en nuestra mesa, se acuestan en nuestra cama? Si estas cosas no son ciertas, que se me encierre porque estoy loco. Mientras observaba a Sylvain con creciente estupor, él se había dejado caer en un sillón, cerca de mi cama. Escucha, tú sabes cuánto amo a Gilbert, mi esposa. ¿Adivinas con qué arrebato deseo? Anoche esperaba el momento en que estaríamos por fin solos. Ese momento tan esperado llegó. Estaba ante la puerta de la habitación nupcial con el corazón fundido en delicias. Mi mano tocó la llave. Iba a entrar. Un estremecimiento me recorrió de la cabeza a los pies, con el zigzag de un relámpago de hielo sobre toda la piel. ¿Qué me ocurría? Al principio no lo comprendí. El efecto había precedido a la causa. Había tenido el síntoma del pavor antes del mismo pavor. Pero el miedo me invadió muy rápida, clara e intensamente. Sí, tenía miedo. ¿Por qué? Porque muy a mi pesar pensaba sin razón en la señora de Mortalez, en la pobre muerta, tan cerca de la querida viva, en aquella que me había amado tanto, tan cerca de la que ahora yo amaba tanto. Fue como encontrar una tumba en el umbral del paraíso. Con esa mirada del espíritu que contempla las cosas pasadas, yo veía a Laurencia pálida e inmóvil, en el gran lecho de donde no debía levantarse más, no teniendo ya más vida que en el fondo de sus ojos, donde brillaba inextinguiblemente el amor salvaje y celoso. Y le escuchaba repetirme las palabras que me había dicho tan a menudo antes. No amarás nunca a otra mujer, ¿verdad? No, nunca. Aunque viva o muera, tú siempre me serás fiel. Ja. Si me engañases, Sylvain, ten cuidado. Me vengaría de la traición por medio de la traición. Si prefirieses a otra mujer, me entregaría a otro hombre, incluso muerta, pues me despertaría del sueño eterno para ejecutar mi venganza. Pude escuchar confusamente esas locas y siniestras palabras, con la mano sobre la llave de la habitación nupcial, como si un espectro me hubiese hablado al oído. Pero finalmente, con un esfuerzo de voluntad me controlé, sonriendo por mi locura, y empujé la puerta de las dichas. Gilbert me esperaba, pálida y temblorosa entre los encajes del camisón. Me puse de rodillas ante ella como un peregrino a los pies de una María, y la adoraba, llena de gracia. Hay que decir a aquellos que se vanaglorian de vanos goces en los amores culpables, que la embriaguez perfecta, la suprema delicia, es contemplar el sonrojo de una virgen pronta a consumar sus esponsales, que se asusta y que quiere, suavemente, del mismo modo que se tocarían las alas de Psique. Yo la había tomado entre mis brazos y sobre sus labios apenas entreabiertos. Cosa extraordinaria,
En nuestro beso me pareció que otro beso había respondido, también tierno, lejano, como un eco fiel. Yo la miraba, ella sonreía, más colorada. No había oído nada. La abracé con más fuerza. A través de los encajes sentía el retroceso tibio y deslizante de su delicado cuerpo. Dios, ¿quién dentro de esta habitación, tan lejos y tan cerca al mismo tiempo, había arrugado otro camisón como yo? La miraba más fijamente, siempre sonriente. Esta vez tampoco había oído nada, y con el vestido entreabierto dejaba ver la palidez apenas azulada por una vena de su adolescente pecho. Yo abrazaba a Gilberte, sorprendida de mi rudeza, y le decía ardientes palabras, la mordía con desenfrenados besos, la envolvía de insaciables caricias. ¡Oh, horror! ¡Horror! Te digo que esas palabras eran pronunciadas por otra voz, casi las mismas, escuchadas solamente por mí. Me parecía que otras bocas se daban esos besos, lejos de mí, próximos, sin embargo. ¿Dónde? ¿Dónde? A nuestro alrededor se estaba desarrollando una abominable parodia de nuestro amor. ¿Has poseído a tu amante en uno de esos hoteles próximos a las estaciones de ferrocarril, donde las habitaciones contiguas, que un delgado tabique separan de la tuya, albergan a otras parejas? Añade al enojo lleno de vergüenza de una sucia proximidad esta irresistible convicción de que los ruidos no procedían de una cama cercana, sino de un lecho desconocido, misterioso, espantoso, de un camastro de aquelarre, donde los condenados fermentan la sangre y la blasfemia. Yo luchaba contra el espanto, esperando siempre vencerlo, ahogar el horror en el amor, transformar triunfalmente el estremecimiento del miedo por el estremecimiento del placer. En vano. Si reía de éxtasis, tenía estertores de horror. Mientras esas palabras repetían mis palabras, y esos besos mis besos, y esas caricias mis caricias, durante un instante creí ver cerca de Gilberte, tan joven y bella, a otra mujer, pálida y fría, como lo debía estar en este momento Laurencia, amortajada en su tumba, viva sin embargo. Y cuando fue vencido el pudor de la joven recién casada y logré arrancar en un redoblamiento de deseo la confesión suprema del suspiro, escuché una voz diferente, también cariñosa. ¿De dónde procedía? En el mismo suspiro murió. Entonces salté de la cama, ebrio de miedo, sudando copiosamente, y tomando mis ropas huí de ahí y corrí a través de las calles hasta llegar aquí. Estoy loco, ¿no es cierto? Es inútil exponer los razonamientos con los que conseguí calmar su exaltación mórbida. Tras una larga conversación, Sylvain reconoció que había sufrido una alucinación, que el recuerdo de la señora de Mortalis, tal vez mezclado con algún remordimiento, había bastado para dar lugar a tan singular aberración, y salió de mi casa, un poco más tranquilo, casi relajado. Relatos del lado oscuro. Es probable que yo no hubiese vuelto a pensar en esta aventura, que nunca la hubiese contado, si pasados 2 días no hubiese leído en un periódico un terrible suceso. Un guardia del cementerio de Père Lachaise, un bruto monstruoso, había sido sorprendido 2 noches antes, en el momento en el que violaba una sepultura. Y esa tumba, decía el periódico, era la de una mujer joven española, recientemente fallecida, la señora Laurencia de Mortalis. El guardia fue juzgado, pero fue absuelto, ya que los informes médicos psiquiátricos establecieron que estaba demente. Lo que contribuyó a conciliar la misericordia del jurado fue que él sostuvo vehementemente durante el juicio que, si había levantado la losa de mármol, era porque había sido invitado un poco antes de medianoche por una voz femenina muy dulce que lo llamaba, deslizándose entre las piedras de la tumba. La noche de bodas. Catull Méndez. La noche de bodas es un relato de vampiros del escritor francés Catull Méndez, publicado en 1885.
Algunas personas opinan que el espectro de esta historia es en realidad un súcubo, es decir, una especie de demonio femenino insaciable que ataca sexualmente a los hombres y cuya presencia en las leyendas medievales es bastante mencionada. Catull Mendès nació en Burdeos en 1841. Fue uno de los animadores del parnasianismo. Fundó una revista sobre fantasía en la que colaboró el narrador Villiers de L'Isle-Adam. Catull Mendès fue autor de poemarios como Filomela, Hespero, de obras de teatro como Medea, Scarron, de novelas como Vida y muerte de un payaso, Monstruos parisinos y de libretos de óperas. Después de hacer un viaje a Alemania, se volvió un gran admirador y defensor del compositor Richard Wagner, al que dedicó un ensayo. Fue descendiente de una estirpe de judíos portugueses. Pasó su adolescencia en Toulouse y llegó a París a los 18 años. Formó parte del círculo de amigos de Théophile Gautier y desposó a su hija Judith a los 25 años. Pero 3 años después, Catull Mendès empezó una relación con la compositora Augusta Holmes, con quien procreó 5 hijos antes de separarse 17 años después. Auguste Renoir retrató a 3 de sus hijas. Una de ellas, Hélion, se casó con Henri Barbusse. Después Mendès se casó con la poetisa Jean Net, quien fue su última compañera. La muerte de Catull Mendès a los 68 años de edad resulta enigmática. Su cuerpo sin vida fue descubierto el 7 de febrero de 1909 en el túnel de ferrocarril de Saint-Germain-en-Laye. Se cuenta que Catull Mendès había tenido 10 años antes una revelación de su propia muerte. En el curso de un duelo de espada con Georges Vanor, Mendès sufrió una profunda herida en el abdomen, pero se recuperó. Durante su restablecimiento, sus amigos le visitaron y él les respondió que sabía que su hora no había llegado aún, y les contó una terrible pesadilla que había tenido respecto a su propia muerte. Me vi agonizando durante horas en plena noche. Me encontraba solo en un túnel, tendido sobre la vía férrea, perdiendo sangre en abundancia. No podía levantarme y de repente tenía la impresión de que uno de mis pies me faltaba. Pedía socorro, nadie contestaba. En vano pedí socorro, agotado con una hemorragia que no lograba detener. Me debatía contra la muerte. Al mismo tiempo una voz me repetía: es el fin, es el fin. Todo eso tenía un tono de realidad que tengo la sensación de haberlo vivido. Al encontrar muerto a Catull Mendès, su pie había sido seccionado por el paso de un tren. Reposaba a unos metros del cuerpo. Había muerto, tras horas de fatal angustia de sangrado. No había motivo alguno para sospechar de un suicidio. Tampoco las pertenencias de Mendès habían sido tocadas en modo alguno. Caret, el comisario encargado del caso, reconstruyó las últimas horas del finado y llegó a la conclusión de que había sido un desgraciado accidente. Al parecer, Mendès cenó con unos amigos la noche de su muerte. Bebió vino y tomó algún estupefaciente, cosa que al parecer era habitual en él. Tomó el tren ya tarde con intención de ir a su casa. El cansancio y las sustancias le hicieron dormirse profundamente. El tren, por algún motivo, se detuvo justo a la entrada del túnel. Mendès se despertó, confuso y desorientado. Justo en ese instante, abrió las puertas y salió del tren pensando que había llegado a su destino, cayendo y siendo arrollado por el convoy cuando éste reemprendió la marcha. Relatos del lado oscuro. Conducción: José Ramón Cantalapiedra. Producción: Tania Sabugal. Voces: Yolanda Lemus, Carlos Zárate, Miguel Marín, Rosa Águila, Eduardo Sabugal y Laura Gaeta. Buenas noches y que descansen en paz.